vosotros. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra. Faltos de todo, oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por rutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos.
y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Al igual que ayer en el Evangelio del domingo, hoy también del mismo evangelista de San Marcos, escuchamos otro exorcismo de Jesús. Estos dos exorcismos, el de ayer era el primero que aparecía, el primero de los milagros que aparecía en el Evangelio de San Marcos, como Jesús, vamos a decir, muestra su poder ante el mal, ante el maligno, de forma que le obedece cuando le dice que salga, que vaya, o incluso este Evangelio tan llamativo y poco habitual, porque no tenemos, manda a ese demonio entrar en los cerdos, pero sobre todo lo que yo subrayaría es esta autoridad, este gobierno de Jesús a quien todos obedecían, incluso las tempestades, los vientos, también el demonio, estaban todos completamente sometidos por la gran autoridad que tenía Jesús. Y también Marcos nos quiere hacer ver esa liberación que nos trae Jesús. Ha venido a librarnos de nuestras cadenas, a librarnos de nuestras dificultades, a librarnos del maligno. Y por eso Jesús, cuando acudimos a él, como este hombre que estaba sufriendo, Jesús es el único que realmente puede librarnos de todos nuestros males. Y luego vemos a este hombre que estaba contento, que quería ser un seguidor de Jesús estando con él, viviendo con él. Y Jesús le pide que fuese su seguidor, pero de otra manera. No con los 12 apóstoles, no viviendo con ellos, sino en su propia casa. La importancia que tiene el que cada uno, en el ambiente que está, sea también un evangelizador o alguien que proclame, que comparta aquello que ha recibido de Jesús. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están enfermos, para que Dios les dé fuerza, les consuele. Rogamos al Señor. Pedimos especialmente por San Inés, para que Dios la mantenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
poner estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención por Cristo nuestro Señor. Amén. Ora bellezza, esperar Jaluco de Jaumarí. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora mediante la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sor Inés y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko argustin horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztiak
guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zena, santu izaterik zure izena, etorrenik zure regnua, egin berik zure naia, zeruan bezala gurean ere. Eman ikizu gaur etornotako gaudia, barkatu gure ezakak, guk ere gure zordunean, barkatzen gure zure, eta ez gure gauditanean, baina la líbranos de los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Orden de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Orden de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Orden de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor,
Te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera con Cristo nuestro Señor. Amén. Hau zuekin, benekia zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semenak eta Espiritu Santuak. Amen. Goazte jaunaren batean.